No sabía que al abrir esa puerta, también estaba abriendo otra cosa. Algo mucho más jodido. Algo que ya no se podría cerrar. Era sábado por la mañana. Llovía, suave, de esa forma que no te moja pero te da asco. Yo estaba en casa sola, con el pijama viejo, recogiendo tazas de café que habían quedado por el salón desde el día anterior. No tenía planes, ni ganas, ni nada. Marcos, mi marido, estaba en un congreso en Zaragoza. Se había ido el viernes por la tarde, volvería el domingo por la noche. Todo en orden. Todo como siempre. A eso de las 10, llamaron al timbre. Pensé que sería el cartero o alguna vecina pesada. Fui descalza a la puerta, sin mirar por la mirilla, y la abrí. Era una mujer. No era joven, pero tenía ese tipo de cara que no sabe si es mayor o si simplemente está jodida por dentro. Pelo rubio recogido, ojos hundidos, ropa de calle, normal. En la mano llevaba un paraguas cerrado, mojado. Lo que más recuerdo es que no sonreía. ¿Eres Clara?, preguntó. Sí. Soy, bueno. Estoy liada con tu marido. Así. Sin anestesia. Sin preparación. Ni un maldito hola antes. No supe qué decir. Literalmente. Me quedé parada. Seca. Como si las palabras no tuvieran sitio en mi boca. Ella siguió hablando como si estuviéramos comentando la previsión del tiempo. Solo quería que lo supieras. No espero nada. Ya no estoy con él. Pero me parecía justo. Me enteré de que estaba casado hace 3 días. Me dio su nombre real. Busqué su dirección. Y bueno, aquí estoy. Me quedé mirándola como si fuera parte de un experimento. Una cámara oculta. Algo que no podía ser real. ¿Cómo te llamas?, pregunté, sin saber por qué. Eva. Trabajo en una empresa de reformas. Me lo crucé hace unos meses en una obra. Vino como técnico supervisor. Empezamos a hablar. Y ya sabes cómo siguen estas cosas. Él fue muy encantador. Muy de estoy separado, pero aún no lo sabe mi ex. Eva. Una mujer cualquiera. Que podía ser yo. O cualquiera de nosotras. Le pregunté si quería pasar. Lo hice en automático. Como si se me hubiera activado la función de anfitriona amable para no romperme. Y pasó. Nos sentamos en la cocina. Le hice un café. Me lo pidió con azúcar. 2 cucharadas. Se lo tomó entero mientras me contaba cómo fue todo. Cuando empezó, cuántas veces se vieron, cómo se dio cuenta de que le estaban mintiendo. Me enseñó una foto. Él y ella en una cafetería, muy cerca. Su mano tocando la suya. La mirada de él, esa que hacía años no me dedicaba. No me interesa joderte la vida, Clara. La mía ya está lo bastante jodida. Solo, pensé que si estuviera en tu lugar, me gustaría saberlo. No lloré. Ni le grité. Ni le pedí detalles morbosos. Solo asentí. Cuando se fue, estuve 1 hora exacta de pie en el salón, mirando un punto fijo de la pared. Sin moverme. Sin pensar. Como si mi cerebro necesitara actualizar el sistema y no pudiera hacerlo sin reiniciarse. No me hizo falta revisar el teléfono de Marcos. Ni leer mensajes escondidos. Lo tenía todo delante. Y lo había oído en voz de una desconocida. Lo que duele no es que te lo cuenten. Es que tenga sentido. Que encaje con lo que venías sintiendo. Que, en el fondo, ya lo sabías y te lo habías estado callando para no desordenar tu vida. Esa noche dormí en el sofá.
no por drama. No por castigo. Simplemente no podía entrar en nuestra habitación. La cama compartida. Las sábanas donde hacía meses que no pasaba nada. El armario donde faltaban camisas los fines de semana de trabajo. Ahí empezó todo. No cuando él la conoció. No cuando ella se metió en su coche. No cuando se acostaron. Empezó cuando abrí esa puerta y dejé que me dijeran la verdad en mi cara, como un bofetón. Y lo peor, es que yo tampoco era inocente. Pero eso viene después. Cuando Marcos llegó esa noche, yo ya no estaba en casa. Había decidido ir a casa de mi hermana a pasar la noche. No sabía si era para darme tiempo o para escapar de lo que iba a pasar en los siguientes días. Solo sabía que tenía que alejarme de la rutina, de la normalidad que él traía consigo. La verdad es que no supe cómo hacer frente a todo esto. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte a cada minuto que pasaba. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero me sentía completamente desbordada. Pasaron 3 días hasta que volví a mi casa. Durante esos días, él me mandó varios mensajes, preguntando si estaba bien, si quería hablar. No respondí ninguno. No estaba lista. El dolor era tan reciente que el simple hecho de leer sus palabras me quemaba por dentro. Sin embargo, el momento de confrontarlo llegó, y no pude evitarlo. El lunes por la tarde, después de un largo día en el trabajo, decidí regresar a casa. Al entrar, la casa estaba extrañamente tranquila, como si todo estuviera en su lugar, como si nada hubiera cambiado. Me detuve un momento en la puerta del salón, dudando si entrar o no. Marcos estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en la televisión, como si no hubiera pasado nada. Me miró y me hizo un gesto con la mano, como pidiéndome que me acercara, pero yo no me moví. Algo en su mirada me hacía sentir que ya sabía que algo había cambiado, aunque él no sabía de qué se trataba exactamente. Clara, dijo con voz suave, sin apartar los ojos de la pantalla, ¿quieres hablar? Tengo la sensación de que algo está pasando. Mi corazón dio un vuelco. Yo estaba allí, frente a él, con tantas emociones atrapadas dentro de mí que no supe cómo decir lo que ya sabía que iba a tener que decir. Me quedé en silencio por un largo rato, observando cómo él se acomodaba en el sofá, aparentemente tan ajeno a lo que había estado sucediendo. Pensé en todo lo que había hecho y todo lo que había callado. La mentira de todos esos meses, el beso con Iván, las tardes que había pasado sola mientras él estaba fuera. Y aún así, sentía que no podía liberarme de la culpa que me atenazaba. ¿Qué pasa, Clara? Insistió, mirando al fin de manera directa. No sabía por qué le contesté como lo hice. La verdad es que no tenía planeado hacerlo de esa forma. Pero las palabras simplemente salieron. Y con ellas, todo lo que había estado guardando. No sé cómo decirte esto, comencé, sin mirar sus ojos. Pero creo que ya lo sabes, ¿no? ¿De qué hablas? Preguntó, ahora con una expresión más seria, aunque todavía no había sospechado nada. Mi respiración se volvió más errática, y pude sentir como todo mi cuerpo se tensaba. No quería verlo, pero al mismo tiempo, necesitaba saber qué sentía él. ¿Cómo podía seguir viviendo con él, sin que todo esto nos destruyera? Era como si me hubieran quitado una capa, como si todo fuera un espectáculo para él y yo solo fuera una actriz que ya no podía seguir con el guión. Te he estado engañando, dije, sin levantar la mirada. Con Iván. El aire en la habitación pareció volverse pesado, denso. Marcos no dijo nada durante un largo rato. Solo se quedó allí, mirando al frente, y yo empecé a sentir la culpa apoderarse de mí, como si fuera una sombra que se hacía cada vez más grande. ¿Qué? Dijo por fin, casi en un susurro. La reacción de Marcos fue como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se levantó del sofá y dio unos pasos hacia atrás,
como si no pudiera acercarse a mí. No pude ver bien su rostro, pero lo imaginaba descompuesto, como si no supiera si en realidad me estaba hablando a mí o a una desconocida. Yo también sentía lo mismo. El Marcos al que conocía, el hombre con el que había compartido mi vida durante 12 años, se había esfumado en ese mismo instante. Lo siento, musité, mi voz quebrada, lo siento mucho. Él no reaccionó, solo se quedó en silencio, respirando profundamente. Yo intentaba seguir explicándole, pero las palabras no salían. Ya nada tenía sentido. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Unos segundos después, él habló, pero su tono era distinto. No era de rabia ni de tristeza. Era una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con una calma tan aterradora que me dejó helada. No pude contestar de inmediato. Me faltaban las palabras. No sabía cómo explicarle que no había sido algo premeditado. Que en su ausencia, cuando él no estaba, yo solo me sentía vacía, como si no existiera. Iván solo había sido un respiro, una forma de escapar, aunque fuera por un momento. Pero no podía decírselo de esa manera. No podía decirle que lo había hecho por sentirme vista, porque eso lo hubiera destruido aún más. No lo sé, respondí finalmente, mientras sentía que una lágrima caía por mi rostro. Fue un error. Marcos dio un paso atrás y se dejó caer en la silla. Parecía estar perdiendo el control de la situación. Yo estaba allí, de pie, mirando cómo se quebraba. Nunca lo había visto así. Siempre había sido él quien me consolaba cuando algo no salía bien. Siempre había sido su hombro el que buscaba. Pero ahora, yo era la que le había fallado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, esta vez con voz más baja, más rota. Parecía que todo su ser estaba colapsando. Meses, le respondí, sintiendo el peso de la verdad sobre mí. Sus ojos brillaron por un instante. Me odiaba. Lo podía ver. Yo misma me odiaba. No había excusa. No había forma de justificar lo que había hecho. La culpa, la vergüenza, me envolvieron, y pude ver cómo su rostro se transformaba. Ya no era el hombre que conocía. Ya no era el hombre con el que pensaba en pasar el resto de mi vida. Se había ido, como si todo hubiera quedado roto en el instante en que le dije la verdad. ¿Y ahora, qué?, preguntó, con una desesperación contenida, pero con una dignidad que me hizo querer desaparecer. No supe qué responder. No sabía si quedarme o irme. Si pedir perdón, si rogarle. Pero sabía que nada de eso cambiaría lo que había hecho. La noche pasó lentamente. No podía dormir. No podía pensar en nada más que en lo que acababa de decir. Marcos tampoco parecía dormir. Escuchaba sus movimientos en la habitación, el sonido de su respiración entrecortada. Podía imaginarlo levantándose, caminando de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Yo solo me quedaba ahí, sin moverme, con los ojos abiertos, mirando el techo como si eso pudiera hacer que todo volviera a la normalidad. Pero sabía que no había vuelta atrás. Nada de lo que dijera o hiciera cambiaría lo que ya había ocurrido. Me había dejado llevar por la corriente hasta el punto de no poder regresar. Al final, cerré los ojos solo para despertarme nuevamente en la misma pesadilla. La mañana siguiente fue aún más difícil de lo que imaginaba. Marcos estaba sentado en la mesa del comedor, con una taza de café en las manos. Su mirada estaba perdida, como si estuviera mirando algo muy lejano. Yo entré a la cocina, tratando de hacer las cosas lo más normales posibles, pero no pude evitar ver cómo su expresión cambiaba al verme. No dijo nada, no me miró directamente. Parecía que algo dentro de él había muerto, como si me estuviera viendo, pero no me reconociera.
Lo peor de todo fue que yo sabía lo que sentía. Sabía que me estaba perdiendo, que había cruzado una línea de no retorno. ¿Vas a decir algo?, le pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Él me miró por un instante, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Su rostro no mostraba ira, ni tristeza, solo una calma tensa, una que no le conocía. La rabia se había transformado en algo más profundo, algo que me aterraba. No podía entenderlo. ¿Por qué no me gritaba? ¿Por qué no me culpaba de inmediato? No sé qué quieres que te diga, dijo, finalmente, con voz baja. Yo sentí un nudo en el estómago. Su tono era frío, distante, como si la persona que estaba frente a mí no fuera mi esposo, sino un completo extraño. No entendía por qué no me miraba, por qué todo lo que había sido tan cercano entre nosotros ahora parecía ajeno. Yo sabía que había destruido algo muy importante para él, pero no imaginaba que me estuviera mirando con esa indiferencia. Como si ya no importara. Como si nunca hubiera importado. Te estoy pidiendo perdón, Marcos, dije, casi suplicante, aunque sabía que las palabras no bastaban para reparar el daño. Él no respondió de inmediato. Volvió a mirar su taza, tomando un sorbo lento, como si estuviera buscando algo en su interior, como si estuviera buscando las palabras correctas para romper este silencio que nos envolvía. Finalmente, me miró, y sus ojos estaban más vacíos que nunca. ¿Lo sientes?, preguntó, sin emoción en su voz, como si no creyera ni una palabra de lo que decía. Yo asentí, sin poder encontrar una respuesta que pudiera calmar la tormenta que estaba dentro de él. No sé si quiero seguir aquí, Clara, dijo con firmeza, las palabras saliendo de su boca como si se estuviera liberando de un peso que llevaba encima. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé helada, sin poder moverme. No sabía cómo reaccionar. No entendía por qué me lo decía en ese momento. Pensé que él podría estar tan destrozado que ni siquiera podría mirarme a la cara. Pero en lugar de eso, me hablaba con esa calma fría, esa calma que parecía querer poner distancia entre nosotros de una manera definitiva. Ya no sabía si estaba hablando de la relación o de su propia vida, de su propio dolor. La situación era tan desconcertante que lo único que podía hacer era quedarme ahí, sin poder comprender lo que estaba pasando. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté finalmente, con un hilo de voz. Él se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y se apoyó en el marco, mirando fuera, como si quisiera escapar de todo, como si quisiera huir del lugar que habíamos compartido durante tantos años. No dijo nada por un largo rato, y eso me llenó de una desesperación profunda. No sabía si había esperanza, no sabía si aún podía hacer algo para salvar lo que habíamos construido. Había cometido un error irreparable, y lo sabía. Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando que todo se arreglara por sí solo. No sé si esto tiene arreglo, Clara, dijo, sin volverse hacia mí. No sé si quiero seguir con esto. No sé si lo que sentimos es suficiente. Lo que hiciste, no lo puedo olvidar. No puedo fingir que todo está bien. Me quedé mirando al suelo, sintiendo como la culpa se apoderaba de mí. No sabía qué hacer. Sentía que me estaba hundiendo en el abismo, y lo peor de todo era que no sabía cómo salir de ahí. Lo había perdido, lo sabía. Pero aún no quería aceptar que todo lo que habíamos sido juntos había desaparecido, que la base de nuestra relación había sido destruida por algo que había comenzado como una mentira pequeña, que se fue haciendo más grande con el tiempo. No quiero perderte, dije finalmente, con voz temblorosa. Marcos se quedó en silencio un rato. Yo me quedé mirando sus espaldas, esperando que girara y me mirara, que me dijera algo. Pero no lo hizo. Solo permaneció allí, mirando a través de la ventana, como si no pudiera enfrentarme. No sé si yo quiero seguir en esto, Clara. Estoy perdido.
No sé si quiero seguir siendo tu marido, o si aún puedo seguir mirando esta casa como mi hogar. Las palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Fue como si me arrojara a la cara toda la desesperación que había acumulado durante los días anteriores. Lo entendí, lo sentí, pero al mismo tiempo no sabía cómo reaccionar. Sentí una mezcla de ira y dolor. ¿Por qué me decía eso ahora? ¿Por qué no lo había dicho antes? Cuando las cosas empezaron a ir mal, cuando ambos sabíamos que estábamos distantes, ¿por qué no me lo dijo antes? Lo miré a los ojos, por fin, y lo único que pude hacer fue susurrar. Lo siento, Marcos. No te lo puedo devolver. No sé qué más puedo decir. Pero quiero que entiendas que, me duele perderte. Él suspiró profundamente y volvió a girarse hacia mí. Sus ojos, antes fríos, ahora mostraban una mezcla de agotamiento y frustración. Sabía que el daño estaba hecho, que ya no había vuelta atrás, pero sentía que aún quedaba algo por pelear, aunque no sabía cómo. ¿Crees que basta con pedir perdón? Me preguntó, su voz ahora más suave, pero aún llena de duda. Yo no lo sé. Yo ya no sé nada, Clara. El tiempo pasó de manera extraña, como si se hubiera detenido y, al mismo tiempo, estuviera corriendo demasiado rápido. Los días después de nuestra conversación no fueron fáciles. Marcos y yo comenzamos a vivir en una especie de limbo. No éramos marido y mujer, pero tampoco éramos dos desconocidos. Todo en casa seguía igual, pero nada lo estaba. Nos cruzábamos por los pasillos, nos hablábamos de manera superficial, como si estuviéramos en un juego de apariencias, como si las palabras que decíamos no fueran más que una rutina vacía, una necesidad de cumplir con algo que habíamos olvidado que existía. Ya no nos tocábamos, ya no compartíamos las pequeñas cosas que antes hacían que nuestro día a día fuera especial. Solo compartíamos un espacio en común, una casa que, poco a poco, se convertía en una prisión. Marcos empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. No lo mencionaba, pero yo sabía que algo había cambiado. No era tonto. Sabía que no se iba a quedar quieto en esa situación. El daño ya estaba hecho, y, aunque tratábamos de seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado, todo estaba roto. Recuerdo que una tarde, cuando llegué del trabajo, vi su coche estacionado frente a la puerta. Me extrañó, porque generalmente siempre llegaba más tarde. Entré en la casa, pero no estaba en la sala ni en la cocina. Fue entonces cuando escuché su voz proveniente del dormitorio. Al principio no entendí lo que estaba pasando. Pero al acercarme, escuché algo que me heló por completo. Estaba hablando con alguien por teléfono, su tono de voz bajo y algo nervioso. Al principio, no supe si debía escuchar, si debía intervenir. La tentación fue tan grande que no pude evitar quedarme quieta en la entrada, esperando. Lo que escuché me dejó sin aliento. Sí, claro, lo sé. No sé si Clara lo va a entender. Ella está demasiado preocupada por lo que pasó. No sé si lo superará. Yo también lo estoy, la verdad. Una punzada de dolor atravesó mi pecho. La sensación de ser un espectador en mi propia vida me invadió por completo. Sabía que estaba pasando por un proceso de duelo, pero escuchar esas palabras de él, como si estuviera buscando consuelo fuera de nuestra relación, me hizo sentir aún más ajena a lo que había sido nuestra vida. No era solo que me había fallado. Ahora, me había dejado atrás, como si no importara. Y lo peor era que no estaba dispuesto a luchar por nosotros. Ya no había espacio para nosotros en su vida. Estaba dispuesto a seguir adelante, pero sin mí. Me quedé allí, esperando a que terminara la llamada. Lo observé desde la puerta, sin que él me viera. Fue una de esas situaciones en las que el aire se vuelve pesado, denso, y todo lo que deseas es escapar, pero no puedes. Sentí como mi cuerpo se llenaba de una rabia que me costaba controlar.
No quería que me viera, no quería que me escuchara, pero la verdad es que sentí un impulso que no pude ignorar. El teléfono estaba a su alcance. Cuando terminó la llamada, se levantó de la cama y se acercó al escritorio. Aproveché ese momento para acercarme y, sin pensarlo, tomé su teléfono. En ese instante, no pensé en nada más que en la necesidad de saber. Necesitaba encontrar algo que me diera respuestas, algo que me ayudara a comprender qué estaba pasando por su cabeza. Revisé los mensajes, las llamadas, y entonces lo vi. La confirmación de algo que ya había sospechado, Iván. Sabía que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente, pero lo que más me sorprendió fue lo que encontró en su teléfono. No era solo que su comportamiento había cambiado, o que me había ocultado detalles. No, estaba claro que el desprecio era mutuo. Marcos había encontrado consuelo en otra persona. Había hablado con Iván de manera directa y clara, diciéndole cosas que jamás me había dicho a mí. Había encontrado un refugio en él, alguien que no lo juzgara, que no lo acusara de nada. Mientras yo trataba de hacer frente a mi culpa, él ya estaba buscando una salida, un escape. No sé si fue el enojo o la impotencia lo que me hizo hacer lo que hice. Pero esa misma tarde, cuando él salió, dejé el teléfono sobre la mesa. No le dije nada. No había necesidad de hacerlo. Sabía que vería lo que había encontrado. Y sabía que, por alguna razón, esto cambiaría las cosas. Cuando regresó, estaba en shock. Ya lo sabía. Yo sabía que sabía. Lo peor no fue verlo de esa manera. Lo peor fue que la distancia entre nosotros, esa que habíamos dejado crecer durante tanto tiempo, se hizo aún más profunda. No había vuelta atrás. Ya no éramos dos personas que intentaban salvar su relación. Ahora éramos dos personas atrapadas en la misma mentira. Marcos no dijo nada durante toda la noche. Apenas me miró. No había reproches, no había gritos. Solo el silencio pesado que nos envolvía. A la mañana siguiente, él comenzó a preparar su maleta. No me miró, no me habló. Me senté en el sofá, viendo cómo se iba, con la sensación de que todo había llegado a su fin. El ruido de las puertas y la maleta cerrándose fue lo único que pude escuchar en ese momento. No lo entendía. No sabía por qué se iba, si en algún momento la relación aún significaba algo para él. ¿Por qué no luchó? ¿Por qué no me miró de nuevo? Sentí que, a pesar de todo lo que había hecho, él había decidido rendirse sin siquiera intentarlo. Cuando me levanté para ir al trabajo esa mañana, me sorprendió ver un sobre la mesa del comedor. No lo había visto antes. Lo tomé con manos temblorosas, sabiendo que algo más estaba por suceder. Abrí el sobre lentamente, y dentro encontré unos papeles. Era un contrato de separación. Un documento que indicaba que, si quería, podía firmar la disolución de nuestra vida juntos, de nuestra relación. Todo parecía decidido por él. Ya no había más que hacer. Ya no había espacio para explicaciones ni para perdón. Solo quedaba una firma y una vida separada. Leí el documento, tomé una decisión que no tenía sentido, y dejé que el dolor me guiara. No quería pelear. No quería más lucha. Me dirigí a la cocina y dejé los papeles allí. Marcos ya se había ido, y yo me quedé allí, en nuestra casa, que ya no sentía como mía, preguntándome si alguna vez podría volver a ser quien era antes de todo esto. Sin él. El día que Marcos regresó a casa, ya no había ninguna sorpresa. Ya lo esperaba. Todo estaba preparado, todo se había desarrollado como yo pensaba. La mañana había pasado lentamente, la casa estaba vacía, y la sensación de incomodidad se sentía aún más fuerte que en los días anteriores. No era solo que la casa estuviera vacía, lo peor era la soledad que sentía. Estaba rodeada de todo lo que habíamos construido juntos, pero a la vez,
me sentía más vacía que nunca. Cada rincón me recordaba lo que habíamos sido, lo que ya no éramos. No podía escapar de la imagen de él. No podía escapar de su mirada cuando me dijo que no sabía si podía seguir con esto, cuando me dijo que no sabía si quería estar conmigo. Aunque no lo reconociera, algo en su voz había muerto. No lo decía, pero sus palabras no podían ser más claras. Lo escuché llegar, como siempre. El sonido de las llaves, la puerta que se cerraba con fuerza, el crujir de sus pasos al entrar. Sabía que venía, lo sentía en el aire. No estaba listo para enfrentar todo lo que había sucedido, pero el hecho de que se hubiera decidido a volver solo significaba una cosa: quería hablar. Ya no estábamos en la misma página, no en absoluto. Habíamos alcanzado el punto de no retorno, donde las palabras ya no significaban lo mismo. Las mentiras, las verdades a medias, el silencio que nos envolvía desde hacía semanas, todo nos había llevado hasta allí. Marcos se quedó en la entrada, mirándome por un largo momento. No me atrevía a hablar primero. No sabía qué podía decir que no sonara vacío o forzado. Estaba cansada, y sabía que él también lo estaba. La presión de la situación, la verdad que ambos teníamos que enfrentar, el dolor que ya se había instalado entre nosotros, era más de lo que ambos podíamos manejar. Solo quedaba una última conversación, y sabía que no podría ser como las anteriores. Ya no podíamos seguir ignorando lo que había sucedido. No íbamos a seguir con las mismas mentiras. Clara, dijo finalmente, con una voz tan baja que me sorprendió. Había una calma en el que no había notado antes, como si lo que estaba por decir ya no le importara tanto. Necesitamos hablar. No era una petición. Era una necesidad. Yo lo sabía, y él también lo sabía. No podía seguir huyendo, no podía seguir guardando silencio. Algo dentro de mí se rompió cuando escuché esas palabras, porque ya no podía hacer nada para evitar la verdad. Ambos sabíamos que todo lo que habíamos sido hasta ese momento ya estaba muerto. Pero también sabíamos que algo más iba a pasar, algo que nos cambiaría a los dos para siempre. Me quedé sentada en el sofá, observando cómo Marcos caminaba hacia la cocina. No me siguió con la mirada. Yo también me levanté, tratando de no hacer ruido. El aire en la casa estaba cargado de una tensión que no había estado allí antes. Nos movíamos el uno alrededor del otro, pero sin decir nada. No necesitábamos más palabras. Ya las habíamos dicho todas, al menos las que importaban. Cuando él se giró para mirarme, sus ojos ya no tenían la misma chispa que antes. La preocupación, la ira, la tristeza, todo parecía estar allí, pero no se notaba. Solo quedaba esa expresión vacía, como si ya no tuviera fuerzas para seguir discutiendo. Lo sé, le dije, sin rodeos, porque ya no había espacio para más excusas. Sabía lo que había hecho. Sabía que me había equivocado, que lo había perdido, pero también sabía que había algo más. Algo que no podíamos dejar de lado. La verdad ya estaba ahí, y no podíamos ignorarla. Lo sé, Marcos. Sé lo que hice. Él se acercó, su rostro serio, pero sus ojos vacíos. No quería mirarme, pero lo hizo. No podía evitarlo. Sabía que tenía que enfrentarme. Al igual que yo tenía que enfrentarme a él. ¿Y ahora qué?, preguntó, sin levantar la voz. Su tono era suave, casi vacío. Ya no había ni rencor ni dolor, solo una especie de aceptación de que todo había acabado. Me quedé en silencio por un momento. Sabía lo que quería decir. Sabía que tenía que decirlo. Lo había estado pensando durante días. Estaba cansada de que las palabras ya no significaran nada. Estaba cansada de que nuestra relación se hubiera convertido en un campo de batalla. Habíamos llegado hasta aquí, y ya no había vuelta atrás. Pero eso no significaba que no pudiera intentarlo,
aunque sabía que todo sería diferente a partir de ese momento. Las cicatrices ya estaban hechas, y no podían curarse solo con palabras. Creo que no hay nada que hacer, respondí finalmente, después de una larga pausa. Las palabras me salieron más lentas de lo que quería. La culpa me ahogaba, pero también había una parte de mí que sabía que todo lo que había hecho no podía deshacerse. No podía volver al pasado. Ya no quedaba más que seguir adelante, aunque no supiera cómo. Marcos asintió lentamente, pero no dijo nada. Su expresión era neutral. No sabía si le dolía, si le importaba, o si ya había aceptado lo que había pasado. Lo que más me dolió fue que ya no podía leerlo. Ya no podía ver en sus ojos lo que había visto alguna vez, el amor, la esperanza, el deseo de seguir adelante juntos. Todo eso había desaparecido, y no sabía si alguna vez volvería. El silencio entre nosotros era tan pesado que casi podía sentirlo en mi pecho. No puedo seguir así, dijo finalmente, su voz quebrada pero firme. No puedo seguir aquí, Clara. No sé si esto tiene solución. Sé que cometí mis propios errores, pero no puedo vivir con esto. No puedo seguir viviendo con lo que pasó. Escuchar esas palabras fue lo más difícil de todo. No porque no las supiera, sino porque las escucharlas me confirmaba lo que ya sabía, que todo lo que habíamos sido había desaparecido. Nada de lo que dijera cambiaría lo que había ocurrido. El hecho de que él se hubiera dado cuenta, el hecho de que ya no pudiera mirar hacia el futuro con la misma esperanza, me destrozaba. Aún así, me levanté de la silla y me acerqué a él. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la ansiedad me recorría por completo. Marcos se quedó en silencio por un momento, pero luego, con una mirada vacía, dijo: Ya no sé. Solo sé que esto ha terminado. Y con esas palabras, supe que ya no había nada más que hacer. La conversación había terminado, y con ella, nuestra vida juntos. Sabíamos que, por más que quisiéramos arreglar las cosas, por más que lo intentáramos, ya estábamos demasiado rotos como para volver a ser lo que éramos. Todo lo que quedaba era aceptarlo. Aunque, en el fondo, ninguno de los dos sabía qué significaba esa aceptación. El sol estaba a punto de ponerse cuando decidí que ya no podía seguir con esto. Marcos estaba en casa, sentado en el sofá, mirando un programa que ni él parecía estar siguiendo. El ruido del televisor llenaba el silencio que nos envolvía, pero era un silencio pesado, denso, que ambos sabíamos que no podíamos ignorar. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y aunque ninguno de los dos lo dijera, sabíamos que algo había cambiado para siempre. El hecho de que todavía estuviéramos bajo el mismo techo no significaba que todo estuviera bien. Las palabras que habíamos intercambiado durante los días anteriores flotaban entre nosotros, como espectros, haciendo que cada conversación fuera más difícil de soportar que la anterior. Habíamos hablado de todo y, al mismo tiempo, de nada. Nos decíamos cosas sin importar demasiado, pero todo se sentía hueco, vacío, como si hubiéramos perdido la capacidad de comunicarnos de manera genuina. Cada mirada, cada silencio, era como un recordatorio de lo que habíamos sido y lo que ahora ya no podíamos ser. Marcos levantó la vista hacia mí, y aunque no habló, sus ojos me decían todo. Habíamos llegado a un punto en el que ya no había necesidad de usar palabras. Todo estaba dicho, todo estaba hecho. Lo que antes se había convertido en un espacio de confianza, de amor y de comprensión, ahora se había reducido a una serie de gestos vacíos y acciones automáticas. Estábamos atrapados en una rutina que ya no podía sostenerse. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. Sabía que ya no podíamos seguir así. La situación nos estaba consumiendo, y no importaba lo que intentáramos, nada podía devolvernos lo que habíamos perdido. Nos habíamos equivocado, los dos, y las consecuencias de nuestras decisiones estaban claras.
Ya no quiero seguir así, Marcos, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Esto ya no tiene sentido. Ya no estamos bien, y seguir viviendo de esta manera solo va a empeorar las cosas. Marcos no dijo nada al principio. Se quedó mirando al frente, con los ojos perdidos en el vacío, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Yo esperaba que me respondiera, que me gritara, que me dijera que todo estaba perdido, pero no lo hizo. Solo se quedó en silencio, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Lo sé, respondió finalmente, su voz baja y cargada de tristeza. No era una respuesta de rabia, ni de reproche, solo una aceptación de lo que ya no podíamos evitar. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Miré hacia afuera, buscando algo que me diera claridad, algo que me ayudara a tomar una decisión. La ciudad seguía su curso, las personas se movían como siempre lo hacían, ajenas a lo que estaba sucediendo en esta casa. La vida, en su manera insensible, seguía adelante. Pero nosotros ya no éramos parte de esa corriente. Estábamos detenidos en el tiempo, atrapados en un momento que nunca volvería a ser el mismo. Volví mi mirada hacia él, y la tristeza en sus ojos me hizo darme cuenta de que, por más que quisiera seguir con mi vida, algo había quedado atrás. Tal vez la vida no siempre da segundas oportunidades, y las que da son las que uno mismo decide tomar. Pero yo ya no sabía qué hacer. Había dado tanto de mí misma, había intentado mantenernos unidos, pero la verdad era que no quedaba nada más por salvar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, buscando una respuesta que ni siquiera sabía si existía. Marcos se levantó y caminó hacia la mesa del comedor. No respondía a mi pregunta, pero su gesto de moverse lentamente por la casa, sin prisa, me dio a entender que ya había tomado su decisión. Ya no había necesidad de discutir más sobre lo que habíamos sido, lo que habíamos perdido. Ya no había vuelta atrás. Creo que es hora de tomar caminos diferentes, dijo, mirando sus manos como si estuviera buscando algo en ellas. Lo que más me dolió de esa declaración no fue que me lo dijera, sino como lo dijo. No había rabia, no había resentimiento, solo una aceptación amarga de que las cosas no podían seguir como antes. Las palabras de Marcos resonaron en mi cabeza mientras él se alejaba de mí, cada paso suyo era como una confirmación de que lo que había pasado ya no se podía arreglar. Nos sentamos en silencio. Ninguno de los dos sabía qué hacer después de esas palabras. ¿Qué se dice cuando la relación en la que has creído durante años llega a su fin? ¿Qué se dice cuando ya no hay espacio para las palabras? Intenté hablar, intenté decir algo, pero las palabras no salían. No podía encontrar una explicación para lo que había sucedido, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía si quería una respuesta. Ya no importaba. Todo lo que habíamos sido ya estaba perdido. Todo lo que había quedado de nosotros era el eco de lo que una vez compartimos, y ese eco ya no podía resonar en ninguna parte. Entonces, ¿esto es todo?, pregunté finalmente, con la voz quebrada. Me sentía como si me estuviera ahogando, pero sabía que tenía que hacerlo. Marcos no miró hacia mí. No levantó la vista, ni siquiera se molestó en responder. Solo asintió, y con ese simple gesto, comprendí que ya no quedaba nada más que hacer. El silencio se apoderó de la casa. El silencio de los días anteriores se volvió aún más pesado. Ninguno de los dos podía decir nada más porque las palabras ya no tenían poder. La historia que habíamos compartido juntos ya había llegado a su fin. Me levanté, miré la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente perdida. No sabía si quedarme o irme. No sabía si había algo más por hacer o si ya habíamos hecho todo lo que podíamos. Lo único que sabía era que, por más que lo intentara, no podía devolver el tiempo. No podía recuperar lo que habíamos perdido. Marcos me miró por un segundo, y aunque sus ojos estaban vacíos,
Había algo en su mirada que me decía que él también lo sabía. No había forma de arreglarlo. No había forma de salvarlo. Y, por un instante, comprendí que todo lo que habíamos sido ya no era suficiente para sostenernos. No quedaba nada que pudiéramos hacer. Solo quedaba dejarlo ir.